Bien, seguimos con nuestra función real de variable real. Conocemos la existencia de sus asíntotas. Vamos a hallar, si es que tiene, máximo mínimo relativo y el estudio de los intervalos de crecimiento. Empezamos el razonamiento, siempre la misma historia, en el estudio de posibles máximos y mínimos de la función. Procedemos de la siguiente forma. Tenemos la expresión analítica de la función. Para estudiar posibles máximos y mínimos y monotonía, conceptos que están relacionados, vamos a hallar primero la función derivada o derivada primera. Empezamos a derivar. Tratamiento de la derivada es un cociente. Derivada del numerador, que es 2x. Derivada de la constante, que es 0. Por el denominador sin derivar, menos tratamiento de cociente, numerador sin derivar, por la derivada del denominador 2x, la derivada de la constante, que es 0. Partido del denominador elevado al cuadrado. Opero la expresión, simplifico al máximo, llegamos a esa expresión matemática de la llamada función derivada o derivada primera. Segundo paso. Pretendemos hallar posibles máximos o mínimos de la función, concretamente extremos locales o relativos. De tener máximo o mínimo, o de tener máximo y mínimo, va a ser en aquellos valores en los que la derivada primera vale 0. Me cojo ese regalito, que es la derivada primera, y para que esta expresión valga 0, solo es posible si el numerador vale 0. Detalle. Debo hallar un valor o varios valores que hagan valer 0 el numerador, pero que a la vez no valga 0 el denominador. Porque 0 entre un número da 0, pero 0 entre 0 daría indeterminación. Valores que anulan el numerador igual a 0, pues x igual a 0. Posible extremo relativo de la función. Repito, posible extremo relativo de la función. El último de los pasos, vamos a comprobar si efectivamente tiene extremo en ese valor. En este punto, 3 posibles métodos. Yo tengo preparado una lámina y, a gusto de cada uno, yo os doy mi opinión. Mirad, puede tratarse de un mínimo, podría tratarse de un punto de inflexión, podría tratarse de un máximo o nada de eso. Procedimiento. El primer método es estudiar el posible cambio de monotonía en las proximidades de ese valor. Es decir, si yo tomo ese valor en una recta, valor en que x vale 0, y en las proximidades por la izquierda es decreciente, proximidades por la derecha creciente, pues coño, un mínimo. Si por el contrario ese valor de x, supuestamente 0, en las proximidades por la izquierda es creciente, proximidades por la derecha decreciente, pues un máximo. Y si no hay cambio de monotonía, se trataría de un punto de inflexión. No es un buen método matemático, es válido. Segundo método matemático. Se analiza el signo de la derivada primera en las proximidades de ese valor de x. Es decir, yo analizo el signo en la derivada primera de valores de x por la izquierda y, como las pendientes de las rectas tangentes en cualquiera de estos puntos por la izquierda son negativas, la derivada va a ser negativa. Por la derecha, como las pendientes de las rectas tangentes en esos puntos son positivas, derivada por la derecha positiva. Mismo razonamiento, dependiendo del comportamiento del signo de la derivada, podemos saber si es mínimo máximo o punto de inflexión. Y habría un tercer método, mediante la aplicación de las derivadas sucesivas. Cuando explicamos el concepto de máximo y mínimo, vimos un esquema en el que, aplicando las derivadas sucesivas, podemos deducir si es máximo o mínimo. Consejo: voy a utilizar el método 2. Motivo:
perfectamente válido y no me obliga a derivar nuevamente esa expresión. Analizando el signo de la derivada primera, llegamos a la siguiente conclusión. Voy a tomar un valor por las proximidades por la izquierda del cero. Por ejemplo, voy a tomar el -1. Analizo el signo de la derivada primera. Sencillo, me llevo ese valor a la derivada primera y analizo el signo. -12 por -1, solo me interesa el signo. Va a dar positivo. Menos por menos más. Y como esta expresión está al cuadrado, siempre es positiva. Signo de la derivada primera por la izquierda del cero, evidentemente es positiva. Analizo el signo por la derecha. Por la derecha del cero voy a tomar, por ejemplo, el 1. Analizo. -12 por 1 da negativo, expresión que siempre da positiva, menos entre más va a dar negativo. A la vista de los resultados no es este comportamiento, se trata en este caso evidentemente de un máximo. Motivo: cualquiera de las pendientes de las rectas tangentes por las proximidades de la izquierda positiva, cualquiera de las rectas tangentes por las proximidades de la derecha, las pendientes son negativas, comportamiento del signo de la derivada primera. Tenemos localizado el máximo y detalle conveniente que no se nos pase. Sabemos que tiene un máximo en x0, pero debemos hallar las coordenadas del punto, es decir, va a tener un máximo relativo donde x vale 0, me llevo ese valor a la función inicial y hallamos el valor de y. 0 a la 2, 0 más 2, 2. 0 a la 2, 0 menos 4, menos 4, menos 2 cuartos, simplifico la expresión, menos 1 medio. El punto de coordenadas, 0, menos 1 medio, máximo de nuestra función. Y en cuanto al estudio de la monotonía, extraordinariamente sencillo, una vez que tenemos el estudio de los extremos de la función. Estudio de la monotonía, procedemos de la siguiente forma. Ordenamos ideas. Yo tengo dibujada la recta real. Ya he localizado un punto, concretamente el 0, en el que la función tiene un máximo. Y yo ya podría deducir cómo se comporta la monotonía entre -2 y 0. Puedo deducir cómo se comporta la monotonía entre 0 y 2, pero ¿por qué he puesto esos valores en la recta? Para estudiar la monotonía o posibles cambios de curvatura, representamos los valores que hacen que la derivada primera valga 0, en este caso el 0, y los valores que dan problemas en el dominio de la función. Los valores que dan problemas en el dominio de esa función, lo vimos en el primer vídeo, tiene asíntota vertical en -2 y en 2. 3 valores determinan 1, 2, 3, 4 intervalos en los que debemos estudiar el comportamiento o monotonía de dicha función. Y sigue habiendo varios procedimientos. Vamos a seguir utilizando el análisis del signo de la derivada primera. Sabemos que por la izquierda del 0 la derivada es positiva, por la derecha hasta el 2 garantizo que es negativa. Vamos a ver cómo se comporta en este intervalo. Tomamos por ejemplo el -3. Me lo llevo a la función derivada, -12 por -3 positivo, expresión que da positiva, evidentemente es positiva. Tomamos un número por la derecha del 2, por ejemplo el +3. Me lo llevo a la función derivada, -12 por 3 negativo, expresión positiva, menos entre más, evidentemente menos. Y a la vista de los resultados del signo de la derivada primera, concluimos: de -∞ a -2, la derivada es positiva. De -2 a 0, es decir, además unión de -2 a 0 derivada positiva, aseguramos que la función es evidentemente creciente. Y en el intervalo comprendido
entre 0 y 2 y entre 2 y más infinito, es decir, de 0 a 2, unión de 2 a más infinito, derivada primera signo negativo, la función evidentemente es decreciente. Resumen al contenido del vídeo: típico problema de examen, extraordinariamente importante. Nos dan una función concretamente racional. Estudio de los posibles extremos y de la monotonía. Siempre se procede de la misma forma. Derivamos la función que nos dan. Vemos qué valores hacen que esa función derivada o derivada primera valga 0. En esos valores, posibles máximos o mínimos. Mediante cualquiera de esos tres métodos, confirmamos si es un máximo, si es un mínimo o si no es ningún extremo relativo. A la vista del conocimiento de si es máximo o mínimo, procedemos al estudio de la monotonía y, repito, para estudiar la monotonía se representa en la recta real los extremos de la función o aquellos valores de x en los que la función da problemas, es decir, que no están en el dominio de la función. 0, menos 2 y 2 en este caso. Se forman unos intervalos, analizo el signo de la derivada, derivada primera, en esos intervalos y dependiendo del signo, lo vimos cuando definimos la monotonía, podemos concluir si es creciente o es decreciente. Ejercicio resuelto.